Por tu parte, avanza en dirección a las estrellas, impone nuevos conceptos a la vida y trabaja para llevarlos a la práctica de forma edificante. Quien tiene piedad de sí mismo se niega a recibir ayuda del prójimo. El insatisfecho, además de ingrato, es rebelde y perezoso y prefiere las sombras del reclamo y del atraso antes que las claridades del progreso liberador. No te permitas utopías existenciales y parte hacia la conquista de realizaciones legítimas. Hola amigos, bienvenidos a Momentos con Joana. Estamos en el capítulo 8, Insatisfacción y Utopía. Acabamos de escuchar el fragmento del ítem 3. En este último fragmento, Joana nos hace una bonita conclusión, un poco práctica, de todo lo que hemos ido desarrollando en este último capítulo. Recordemos que primero nos mostró un poco cómo la insatisfacción nace cuando la persona construye aquellas ideas irreales de la felicidad. Después nos invitó al autoconocimiento, a la responsabilidad personal y ahora empieza diciéndonos en el fragmento, nos dice que una vez que has dejado de huir de ti mismo y has asumido tu realidad, ¿hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos? ¿No? Y la respuesta aparece en la primera frase del fragmento cuando ella dice, avanza en dirección a las estrellas. Ostras, es una imagen quizás muy bonita, ¿no? Si nos imaginamos, avanza en dirección a las estrellas. Ostras, qué profunda, qué simbólica y qué bonita, ¿no? Porque cuando Joana aquí no nos está invitando a perseguir sueños imposibles ni fantasías, precisamente acaba de advertirnos con el título, ¿no? de este capítulo, nos advierte contra las utopías, ¿no? Las estrellas. ¿Qué representan aquí? ¿No? Representan esos ideales superiores del espíritu, el amor, la sabiduría, ¿no? Para mí representan esas estrellas la serenidad, quizás la caridad y la madurez moral. Es decir, no debemos vivir sin ideales, lo que debemos evitar son los ideales ilusorios, ¿verdad? Y hay una diferencia importante entre la utopía y un ideal. Para mí la utopía sería una fantasía que nos aleja de la realidad y el ideal sería, pues, quizás una dirección que orienta nuestro crecimiento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A ver, nadie se convierte en una persona plenamente paciente, ¿no? De un día a otro, pero la paciencia puede ser quizás una estrella, ¿no? Podríamos poner una estrella que guíe nuestros esfuerzos. Del mismo modo, quizá nunca alcancemos bueno, quizás no, seguro, nunca alcanzaremos una perfección absoluta en esta existencia, o sí, no sabemos, ¿no? Este sería el ideal o todo el objetivo, ¿no? Que perseguimos, pero sí podemos avanzar cada día hacia una mayor comprensión y equilibrio. Quizás ahora ese alcance, ¿no? A la perfección absoluta de la existencia lo veamos como una quimera, porque siempre decimos que estamos en el curso de parvularios, ¿no? Que nos queda quizás un poco lejos, ¿no? Esa perfección absoluta en la existencia, pero sí estamos desde esos seres pequeñitos, ¿no? Que nos vemos ahora mismo, pero nuestro objetivo es alcanzar cada día un poquito más, ¿no? Esos pasos pequeñitos que siempre os comento. Por eso Joana continúa diciendo, imponte nuevos conceptos a la vida y trabaja para ponerlos en práctica de forma edificante. Observemos que Joana no habla solamente de cambiar pensamientos, habla de cambiar conceptos y aparte de cambiar conceptos, lo importante de siempre que estudiamos, ¿no? Es llevarlos a la práctica. Muchas personas acumulan conocimientos espirituales, leen muchos libros, asisten a muchos cursos, conferencias
y comprenden intelectualmente muchas enseñanzas. Pero realmente el verdadero crecimiento comienza cuando esas ideas transforman la conducta. Quizás no es tan importante, ¿no? Sí que es, no quiero quitar valor, ¿eh? No me malinterpretéis, no quiero quitar valor a leer o a tanto estudiar o asistir conferencias o hacer tantos cursos. Pero sí es cierto que hay personas que no acumulan tantos conocimientos espirituales, ni leen tantos libros, ni asisten a tantas conferencias, ni hacen tantos cursos y en cambio hacen muchos actos y hacen actos de bondad, actos de caridad, y hacen mucho bien. Y sin tener quizás tantos estudios, ni tantos cursos, ni tantas conferencias, ni dar tantas conferencias, ¿no? Y hacen tanto bien que se acercan mucho más a esa existencia, ¿no? A ese bien, ¿no? A esa verdadera existencia, ¿no? A ese objetivo tan bonito, a esas estrellas, ¿no? Por ejemplo, es fácil afirmar que el perdón es importante. Lo difícil es perdonar, ¿no? Cuando alguien nos hiere. Entonces, hay personas que tienen, sin tener tantos estudios ni tanta lectura de libros, ¿no? Les es más fácil perdonar porque tienen un corazón muy limpio y muy bondadoso y no les es tan difícil. En cambio, como os digo, hay personas que tienen mucho estudio, hay personas que hacen muchas conferencias y se llenan la boca con muchas palabras, pero en cambio les cuesta más ese acto del perdón. Entonces es fácil reconocer también que la paciencia es una virtud, pero en cambio lo difícil es mantenerla en medio de una situación complicada. Por eso Joana insiste en el trabajo práctico. La transformación espiritual no ocurre únicamente en el plano de las ideas, ¿no? Se consolida en esa experiencia diaria, en los quehaceres diarios, no solo cuando uno se presenta ante un grupo espírita o cuando uno hace una conferencia o una charla, ¿no? Sino cuando está en el día a día con su familia, con sus amigos, no cuando está delante de un público, ¿no? Que le está escuchando y está conferenciando, sino cuando está, como os digo, en el día a día, dentro del clan familiar, con su pareja, con su mujer, con su marido, con sus hijos, con sus hermanos. Bueno, entonces luego continúa Joana y dice, quien tiene propiedad de sí mismo se niega a recibir ayuda de su prójimo. Aquí es bonito profundizar un poco para no interpretar la frase así de manera literal, ¿no? Porque Joana no está defendiendo el aislamiento ni rechazando la solidaridad. En toda su obra, ¿no? De Joana encontramos muchas referencias a la ayuda mutua o la fraternidad y al apoyo entre las personas. Y aquí lo que está señalando es otra cosa. Aquí yo lo entiendo así. Aquí yo entiendo que la persona posee dominio, ¿no? de sí misma. O sea, que la persona que posee ese dominio de sí misma no vive dependiente constantemente de que otros resuelvan sus problemas. O sea, no adopta una postura así pasiva esperando que alguien haga por ella aquello que le corresponde hacer. Entonces, agradece la ayuda cuando es necesaria, pero no convierte a esa ayuda en una muleta permanente. Sería la diferencia entre quien busca orientación para caminar y quien espera que lo carguen durante toda la vida, ¿verdad? Entonces, la verdadera madurez espiritual implica asumir el protagonismo de la propia evolución. Entonces, continuamos y dice, el insatisfecho además de ingrato es rebelde y perezoso. Entonces puede parecer una afirmación así un poco dura, pero tiene su lógica. Entonces, la ingratitud aparece porque la persona deja de valorar lo que posee. Es decir, la rebeldía surge porque rechaza continuamente la realidad que necesita trabajar. Entonces, la pereza se manifiesta porque en lugar de transformarse, prefiere
que las circunstancias cambien. Aquí Joana vuelve a insistir en algo que ha aparecido varias veces a lo largo de este capítulo. El problema no es desear mejorar. El problema es querer resultados sin realizar el esfuerzo, sin esforzarse. Por eso luego va casado con lo que dice después Joana, que dice, prefiere las sombras del reclamo y del atraso antes que las claridades del progreso liberador. Entonces, aquí las sombras del reclamo representarían esa queja constante que hablábamos antes, la victimización, la resistencia al cambio. Y las claridades del progreso representarían la responsabilidad, el esfuerzo consciente, esa transformación interior. Entonces, aquí es como una lección, ¿no?, que nos pone Joana, porque no dice que la persona esté condenada, ¿no?, a permanecer en la sombra, dice que la prefiere, como que se siente a gusto en esa sombra, porque muchas veces esa queja que hablábamos resulta más cómoda que el trabajo en uno mismo. ¿Os acordáis que lo hablábamos en el ítem anterior? Es más fácil explicar durante años por qué no cambiamos que asumir esa responsabilidad y empezar a hacer cambios en uno mismo. Sin embargo, el progreso auténtico tiene la característica que ella destaca, ¿no? Cuando uno asume esa responsabilidad es liberadora, pero cada vez que vencemos una limitación interior ganamos libertad, pero es más fácil quedarnos en la sombra y no hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Elegimos ser libres o quedarnos en la sombra? Entonces, cuando dejamos de depender de la aprobación de los demás, somos más libres. La evolución espiritual no es una carga, es una liberación. Esto es lo que nos quiere decir Joana. Entonces, hasta que uno no asume eso, no alcanza esa libertad. Entonces, Joana acaba diciendo, no te permitas utopías existenciales y parte hacia la conquista de realizaciones legítimas. Entonces, después de todo lo que hemos leído, ya comprendemos mejor lo que quiere decir. Nos dice, no renuncies a los ideales elevados, no abandonemos las aspiraciones del crecimiento, pero tampoco construyamos una felicidad imaginaria que nos impida vivir y trabajar en el presente. Entonces, vivamos en el momento presente, responsabilicémonos, no nos perdamos en esas utopías, en esas fantasías. Entonces, conquistemos nuestro interior. Entonces, las conquistas interiores son esos avances que día tras día nos convierten en esas personas conscientes, equilibradas, capaces de amar, pero nos tenemos que responsabilizar y mirar hacia adentro. Entonces, así, para resumir y terminar este capítulo, amigos, yo concluiría sustituyendo las utopías por ideales reales de crecimiento. Al final, el camino de la plenitud no consiste en esperar una vida perfecta, ni en depender que otros resuelvan nuestras dificultades, sino en asumir esa responsabilidad evolutiva que os he estado hablando en el capítulo. Quien valora lo que posee, trabaja sobre sí mismo y transforma sus ideales en acciones concretas. Entonces, avanzaremos hacia las verdaderas estrellas. Y estas estrellas, recordemos que son las conquistas morales y espirituales que nos liberan de la insatisfacción, que nos harán felices y nos acercarán a nuestra propia plenitud, a esa plenitud que todos queremos alcanzar. Y eso nos llevará a la verdadera felicidad. Así que, amigos, responsabilicémonos, liberémonos y vayamos hacia las estrellas. Y hasta el próximo capítulo de Momentos con Joana. Seamos felices.